La bienvenida para todos, queridos amigos. Estamos comenzando una nueva y muy especial edición de Hermandad Spurs. Hoy volvemos al ruedo, regresamos después de tanto tiempo, ¿no? No nos hemos tenido olvidados, cabe destacar, porque hemos estado en Londres Blanco, por supuesto, con los análisis post partido de lo que dejó los encuentros frente a Liverpool y West Ham, en dos partidos que han sido muy, pero muy especiales que estaremos analizando a continuación. Pero primero que nada quiero presentar a mi compañero y amigo Matías Boquiquio, que va a estar hoy en la edición, por supuesto, y que vamos a estar analizando y comentando todo lo que nos ha dejado este presente de Tottenham, quizás con algunos traspiés, con algunas cosas, algunos datos de color y otras, algunas pálidas y otras no tan pálidas, pero que hemos tenido una semana, dicho sea de paso, esto hay que destacarlo, por lo menos en lo personal, hemos tenido una semana, o unas semanas, mejor dicho, inolvidables, compartiendo momentos juntos con todos los integrantes o con la mayoría, mejor dicho, porque no ha podido estar nuestro presidente Ariel Fernández y Mariano Tapia también. Varios integrantes, la gran mayoría de los integrantes de nuestro comité de la Peña de Spurs Buenos Aires han venido hasta Mar del Plata y hemos compartido momentos únicos. Así que, Mati, primero que nada, te doy la bienvenida. Y otra cosa que quería destacar antes, ustedes notarán, nuestros queridos oyentes del otro lado, notarán un cambio, ¿no? En la calidad, una lavadita de cara, si se quiere. Bueno, esto tiene que ver, por supuesto, le quiero dar las gracias en público a mi compañero, a Matías, y por supuesto a Juan Pablo, que hoy no ha podido estar porque se está tomando sus merecidas vacaciones, pero estamos hablando de un gesto hermoso que han tenido los chicos y que me han obsequiado este micrófono con el que hoy estamos transmitiendo, si se quiere, de alguna manera, con el que estamos, no, con el que vamos a desarrollar esta edición del día de la fecha. Por eso y mucho más te doy la bienvenida y las gracias, por supuesto, Mati. Así que todo tuyo de ahora en adelante. Así es, como siempre digo, un honor estar acá. Sí, la verdad que nos debíamos algún regalito o algo, así que muchísimas gracias también a vos por recibirnos ahí en tu ciudad natal. Como decías, pasamos una semana increíble y aparte de haber estado juntos físicamente por primera vez y todo lo que significa, ¿no? Volverse a encontrar, conocerse, básicamente. Vivimos, como vos dijiste, dos partidos increíbles, Tottenham-Liverpool y Tottenham-West Ham, que, a ver, Tottenham-Liverpool, ya como para ir arrancando, fue un empate que uno quizás contra el Liverpool, un empate no lo ve con malos ojos, pero por cómo se dio el partido, por cómo también formaban cada uno de los equipos, ambos tenían bajas sensibles, se podría decir. Realmente uno se quedó con ganas de un poquito más en ese partido contra el Liverpool. Por suerte contra el West Ham fue una victoria y después estaremos repasando cómo sigue el Tottenham en esta Carabao Cup y qué esperanzas tiene como para volver a levantar un título quizás el año próximo, que ya arranca ahora en 2 o 3 días. Pero sí, como para ir arrancando, la verdad que el partido del Liverpool quedó como con sabor a poco, quizás. Fue tantas chances que el Tottenham erró de cara al arco que el empate contra uno de los mejores equipos de Europa terminó siendo poco. Sí, a mí me da la sensación, no sé cómo lo verás vos, Mati, pero la realidad es que veo muchas similitudes con el partido frente a Southampton, que si bien hay una gran diferencia, que es lo que marcaba el técnico Antonio Conte en conferencia de prensa, estaremos hablando de este partido frente a Southampton más adelante y más detenidamente, pero Conte remarcaba que había fatiga, ¿no? Por parte de los jugadores, fatiga muscular, que había muchos jugadores que estaban cansados y que no era fácil jugar después de 44 horas, no 48, sino 44 horas luego de su último partido. Pero a mí la sensación que me da es que la similitud que encuentro tiene que ver con que en los dos partidos quizás se presta a pensar de que fueron 2 puntos perdidos y no un punto ganado. Más que nada por el contexto de la situación y porque tanto Liverpool como Southampton
quizás más Southampton que Liverpool por la cantidad de tiempo que estuvieron con un hombre de menos, justamente estuvieron en inferioridad numérica. No sé cómo lo verás vos, Mati, pero me gustaría justamente preguntarte, ¿no? ¿Cómo vislumbrás esta situación? ¿Te parece 2 puntos perdidos o un punto ganado? Y me parece, la gran, como, porque si uno empata contra el Liverpool, uno lo ve como un buen resultado dentro de todo, viéndolo, digamos, sin ningún pretexto. Pero en el contexto, justamente, cómo se dio el partido, con qué jugadores jugó el Liverpool, con qué jugadores jugó el Tottenham, porque ambos tenían bajas, y cómo se dio el partido, como decíamos, la cantidad de chances que erró el Tottenham de cara al arco, le termina quedando poco, un solo punto, porque realmente el Tottenham, si no me equivoco, son 3 chances las que son clarísimas de cara al arco y las termina errando, una de Heung-min Son, una de Kane, una de Dele Alli. Después obviamente hay más chances dentro del juego, pero quizás esas son las 3 que más quedan en la retina. Y me río porque en el canal de YouTube van a estar viendo próximamente, seguro. Lo vamos a sacar como podamos porque por temas de copyright siempre es complicado, pero estuvimos grabando nuestras reacciones al partido y ya verán cómo se vivió ese partido, como decíamos, todos juntos, presencialmente, que fue una locura. Pero sí, termina en ese debate que yo me acuerdo que se planteaba antes, por lo menos en la televisión argentina, cuando un equipo empataba, si era un puntito, un punto normal o un puntazo. Me parece que, por ejemplo, Liverpool se lleva un punto de Tottenham, de Tottenham Hotspur Stadium. Eh, para el Tottenham termina siendo un puntito, se podría decir, porque quizás aspiraba a más. Y al revés también. Por ejemplo, en St. Mary's contra el Southampton, el Tottenham también se lleva un puntito porque realmente fue, creo que si no me equivoco, son 57 minutos con un hombre de más. Y el Southampton, por el otro lado, se lleva realmente un puntazo defendiendo como decíamos, con un jugador de menos, defendiendo casi una hora el resultado. Sí, a mí la sensación que me da, justamente lo mencionaba antes, pero me genera cierta bronca, si se quiere, más que nada viéndolo desde el punto de vista del hincha, por eso lo puedo llegar a entender en relación a esto que estábamos mencionando justamente, pero me parece que, a ver, tanto con Liverpool, lo dije en ese post partido que llevamos a cabo ese 19 de diciembre, eh, que el equipo no pudo arriesgar o no quiso arriesgar. Quizás vos estás más del lado de la vereda de decir, bueno, no, el equipo no pudo atacar en aquel partido frente a Liverpool después de la expulsión de Robertson, pero en este partido contra Southampton, que es otra de las similitudes que encuentro, es que no, me da la sensación de que no quiso arriesgar. A ver, lo que pasa es que yo a lo que me refiero cuando digo que el equipo contra Liverpool no pudo atacar, no es porque no se dieron las circunstancias o por cualquier otra cosa. Es porque el Tottenham no sabe cambiar el chip en 5 minutos después de pasar de estar perdiendo 2-1, convertir el 2-2 y que le expulsen un jugador al rival. El Tottenham no fue capaz de, en 5 minutos, como decíamos, que fue una ráfaga de tiempo donde ocurrió todo en ese segundo tiempo, no fue capaz de cambiar el chip mental de pasar de vamos a empatarlo a, después de ya haberlo empatado, ir por más. Me parece que el Tottenham, no sé si está bien dicho que, a ver, el Tottenham no se pudo permitir tener esa mentalidad básicamente porque, a ver, es un mes y medio de trabajo de Conte, son jugadores que están acostumbrados, que estos últimos años estuvieron acostumbrados a otro tipo de estilo, sobre todo con un Espíritu Santo y Mourinho, quizás es distinta la mentalidad sobre todo. Entonces, no es que el Tottenham no se lo hayan permitido, sino que el mismo Tottenham no se pudo permitir atacar al Liverpool esos últimos 15 minutos, pero también, como decías, Southampton fue otra cosa. No es que no se lo haya podido permitir, básicamente los últimos 30 minutos quizás, por lo menos, no sé si la hora completa que ellos estuvieron con un jugador menos, pero sobre todo los últimos 20 minutos fue un asedio total, donde hasta el Tottenham pudo haber perdido ese partido si no era por la salvada heroica de Davinson Sánchez después del error de Eric Dyer. Pero a mí
Me pareció que en ese partido contra el Liverpool fue más mental esto de que el Tottenham no pudo meterse en el rol de protagonista de los últimos 15 minutos y asediar al rival. Me parece que en este último partido contra el Southampton fue más táctico y más futbolístico. El Tottenham jugaba con dos carrileros a pierna cambiada, que tenían que perfilarse todo el tiempo para tirar un centro. Jugó con dos mediocampistas que ninguno termina de ser tan creativo. Es verdad que Winks metió dos pases increíbles y justamente hablando de su acompañante, Højbjerg tuvo un partido bastante flojo, donde tuvo varias chances enfrente del arco, en la media luna del área y no se animó a patear, donde Heung-min tuvo un buen partido, pero nada deslumbrante, donde Harry Kane había entrado en confianza y le anula un gol. Me parece que el Tottenham le faltó más algo futbolístico y táctico. Este último partido no fue nada mental, me parece, y eso es lo que más me preocupa, que el técnico no haya podido ver ese cambio tan simple que veíamos todos de que Bryan Gil tenía que jugar por izquierda y Doherty por derecha, por ejemplo, o que Tanguy Ndombele podría haber ingresado. Pero acá también entramos en otra discusión. Hoy estaba escuchando el último video que sacaba a las de Gol a estilo podcast, digamos, muy parecido a lo que hacemos nosotros, pero solo un monólogo. Y básicamente decía que, obviamente nosotros no llegamos a ver estas imágenes, pero si en alguien confiamos es en las de Gol, que él desde el estadio veía como, por ejemplo, decía como un ejemplo, no son veraces estos ejemplos, pero por ejemplo, Lucas Moura en el precalentamiento ahí al costado a la banda antes de ingresar, como hacían un precalentamiento justo constante, digamos, de ponerse a tono para el partido. Y también Ndombele como que iba trotando, que caminaba un poco, veía el partido. Y también uno obviamente le reprocha a Conte de que no haya puesto Tanguy Ndombele porque se veía que faltaba creación en este partido. Pero si uno también se mete en la cabeza de Conte, y Conte es un tipo que vive los partidos como nadie, digamos, desesperado todo el tiempo, gritando de acá para allá. Y si mirás para los que están precalentando y ves un Tanguy Ndombele que apenas se mueve, que está mirando el partido, y ves un Lucas Moura que corre de acá para allá, que está haciendo bien el precalentamiento, ¿por quién vas a optar, digamos? Y más que nada metiéndonos en la cabeza de Conte y cómo él ve el fútbol. Me parece que uno desde afuera puede opinar tranquilamente de que Tanguy Ndombele era el hombre que podía resolver este partido, pero también tiene que pensar en cómo actúa Tanguy Ndombele para merecerse su chance también, me parece. A ver, lo que me sugiere todo lo que vos me estás, todo lo que vos estás contando, Mati, y lo bien que describís justamente lo que manifestaba Alasdair Gol en su programa. Lo que me sugiere todo esto es que, ¿para qué tenés un jugador que si supuestamente no tiene compromiso? Digo supuestamente porque a nosotros no nos consta de que sea así, más que de saber por parte de algún colega o por parte de las redes sociales o alguna información que circule al respecto. Pero si vos vas a tener a un jugador que no tiene el más mínimo compromiso en el plantel, ¿para qué lo tenés, digamos? ¿Para qué directamente no lo uses? Directamente decir, bueno, la verdad decido prescindir de los servicios del jugador y se terminó, porque yo repito, más allá de que uno puede pensar de que el jugador no tiene compromiso y que le falta capacidad o le falta esa, esa prestancia y justamente esa dosis de actitud, ¿no? De lo que venimos hablando siempre, de lo que tanto hace falta en Tottenham, jugadores que tengan actitud y que tengan ganas de jugar y que no simplemente se dediquen a lo extrafutbolístico. Caso, por ejemplo, ya conocido de Leali, ¿no? Que tantas veces lo he criticado. En Ndombele no se salva en ese sentido porque también ha tenido actitudes de este tipo, pero es un jugador que futbolísticamente te puede dar una dosis de frescura, de brillantez, de lucidez, ¿no? Adentro de la cancha, en donde pueda destrabar con algún pase, que era el partido perfecto, insisto con esto, para mí era el partido perfecto para que Tanguy Ndombele entrara en ese segundo tiempo frente a Southampton, y más teniendo en cuenta que el rival estaba defendiéndose cada vez más cerca del arco de Forster, y que aún así Tottenham no pudo encontrar ninguno de los espacios, más allá de dos genialidades de Harry Winks, dos pelotas que fueron extraordinarias, que colocó el mediocampista inglés, pero más allá de eso,
nunca pudo destrabar ese candado defensivo que proponía el equipo de Hasenhüttl. Me parece que Conte, en ese sentido, erró también en el tema táctico. Por eso, no sé cómo lo verás vos, si estás de acuerdo con esta postura o si sos más conservador del estilo de que Conte estuvo bien en colocar en cancha a Lucas Moura en lugar de Ndombélé. Sí, a ver, hay que tener en cuenta sobre todo, yo creo que, a ver, con mi ideología, en Ndombélé nunca hubiese faltado a este partido, digamos, hubiese tenido minutos desde el principio o al final. Pero, justamente desde la ideología de Conte, un jugador que es tan bueno cuando el equipo tiene la pelota, pero tan malo cuando el equipo no la tiene, en esa falta de sacrificio, en esa falta de presión, de correr, de despliegue físico, es como que tiene un gran signo negativo, digamos, en su evaluación. Y me parece que también los cambios se dan de alguna manera, a ver, repasándolos, salen Emerson Royal, Sergio Reguilón y Dele Alli. Me parece que obviamente Emerson Royal y Sergio Reguilón es por un tema más físico, más que nada, aunque ninguno de los dos tuvo un buen partido en mi opinión. Y justamente Dele Alli me parece que es un error ya desde el principio del partido, cuando Conte había dicho, post partido del Liverpool, cuando Conte había aclarado que Dele Alli jugaba de mediocampista, que su posición era la del tercer componente en ese mediocampo del 3-5-2, digamos, donde no era un jugador ofensivo, no era un jugador de ataque, de esa línea de tres de ataque, justamente lo vuelve a poner en esta posición. Y obviamente no funcionó, porque es un jugador que hace años viene que no funciona en ataque, y el único rol que le pudieron encontrar, tanto en un Espíritu Santo como Conte contra el Liverpool, por ejemplo, fue en ese tercer componente en el mediocampo. Con uno era un 4-3-3 y con Conte es un 3-5-2. Pero al fin y al cabo eran las mismas posiciones y el mismo rol en el equipo, digamos. Pero en esa fue en la única parcela del campo y en el único rol que funcionó. Y ahora lo vuelven a poner en un rol más ofensivo y obviamente no tuvo un buen partido para nada. Entonces, me parece que ese error está desde el principio del partido y por eso un cambio se gasta en ese movimiento. Por ejemplo, ingresa Lucas Moura en lugar de Dele Alli, que es un tanto lógico, aunque está la discusión si podría haber ingresado en Ndombélé, quizás en vez de Dele Alli, pero Lucas Moura viene siendo el titular, entonces quizás lo entiendo más de ese lado. Aparte, me parece que Lucas Moura es, dentro de todo el plantel, lo más parecido a Ndombélé que tenemos en cuanto a rol en ofensiva. Y después, como decíamos, me parece que los dos cambios de los carrileros eran obligados, estuvieron para mí dentro de todo bastante bien hechos, pero al revés, cambiados de lado, como decíamos, Doherty siendo diestro jugando de carrilero izquierdo y Bryan Gil siendo zurdo jugando de carrilero derecho. Un sinsentido total que, por ejemplo, yo de mi parte los últimos 15 minutos estuve renegando de por qué un jugador estaba siendo zurdo por derecha y el otro siendo diestro estaba por izquierda. Ahora, lo que me viene a la mente para preguntarte, Mati, es justamente, hablabas antes de carrileros a pierna cambiada. Carrilero se podría decir entre comillas porque bien sabemos que Bryan Gil no es el puesto natural de él, sino que, ahora, lo que yo digo es, hubiese entendido, a modo de respuesta a mi propia pregunta, digamos, eh, hubiese entendido que Conte se decida o se incline por colocar a Bryan Gil de carrilero por izquierda y a Doherty mandarlo por derecha. Ahora, me gustaría preguntarte, ¿qué opinás acerca de jugar con carrileros a pierna cambiada? Porque todo el tiempo vimos que se tenían que perfilar y en una de esas situaciones, Bryan Gil queda de cara al arco y tiene que enganchar y perfilarse hacia la pierna hábil, en este caso la zurda, para poder rematar al arco, remate que posteriormente fue tapado y terminó en un tiro de esquina. Es que constantemente tienen que hacer un movimiento de más y sin sentido alguno. Porque aparte veíamos que no era un partido donde el Tottenham estaba creando situaciones por dentro, era un partido donde el Tottenham estaba para tirar centros los últimos 20 minutos. Era eso, nada más la idea, el plan de juego. No había mucho más. Entonces ahí es donde pierde por completo el sentido.
Aparte, viéndolo desde un punto de vista táctico, me parece que tiene más sentido reorganizar al equipo, como habíamos dicho, con Doherty por derecha, cumpliendo una función de carrilero barra lateral, con Davinson Sánchez y Dyer cumpliendo una función de centrales en línea de 3, pero también en línea de 4, cuando, por ejemplo, Davis se desplazaba un poco más adelante y Brian Hill podría haber quedado como extremo, digamos. Me parece que tenía muchísima más lógica haber cambiado a Brian Hill y Doherty de banda justamente cuando Brian Hill ingresa. Pero no sé por qué no se da. Pero tampoco creo que el partido se pierda por eso. Me parece que nos estancamos mucho en eso porque no lo entendemos. Pero el partido no se pierde ahí. El partido, me parece que ya lo vamos a repasar, pero hay una situación que es clave. El Tottenham pasaba a ganar el partido y el VAR le anula el gol. Y vemos que instantáneamente la respuesta de Harry Kane a esta situación es señalarse la cabeza, decir, pensemos, sigamos jugando así como estábamos, sigamos buscando el 2-1. Y pareciera que el gesto estuvo, digamos, de decirlo, pero no sé si por parte de Harry Kane, pero por el equipo completo, me parece que se relajó después de ese 2-1 que terminó siendo anulado. No sé si siguió con la misma persistencia. Obviamente después, cuando ya eran los últimos minutos, obviamente que sí, por un tema lógico. Pero me parece que el equipo, después de, aunque el gol haya sido anulado, como que se supo que lo iba a ganar el partido de alguna manera y no terminó pasando. Ahora, hablabas antes de las polémicas, sobre todo de ese gol anulado a Harry Kane, que para mi gusto fue una falta de criterio total por parte del VAR, porque hoy, por ejemplo, hemos visto que el gol de Manchester City, que venció hace horas nada más de lo que estamos desarrollando y grabando este programa, que venció 1-0 a Brentford de visitante, el gol de Foden estaba en posición, en la misma posición que en la que estaba Harry Kane, nada más que se midió la jugada desde diferente ángulo. Me parece que también a veces el VAR comete este error de analizar la jugada según distinto ángulo y también te puede cambiar el panorama de la misma. Por eso a mí lo que me gustaría preguntarte es, teniendo en cuenta esa jugada y la de Doherty, que también, digamos, desemboca en otra polémica y en el enojo, bien digo, por parte de los fanáticos de Tottenham, me parece que hay que tener en cuenta estas dos situaciones y justamente te quería preguntar, ¿cuál de las dos es más polémica o cuál de las dos te parece a vos que merece más análisis por parte sobre todo del arbitraje, ¿no? Un poco de autocrítica al respecto que no hemos visto ningún árbitro, sobre todo a Martin Atkinson que estuvo en el VAR, elaborar ni manifestar ningún tipo de declaraciones al respecto. Es que desde la introducción del VAR, digamos, venimos viendo este tipo de offsides que no terminan de ser del todo claros porque uno sabe que no está la tecnología para detectar centímetros en el offside. Que entre el frame en que se para la jugada, que si es justo cuando la pelota deja de tener contacto con el pie del pasador, se sabe que no es perfecto todo. Y querer buscar cada centímetro cuando sabemos que no estamos midiendo perfectamente, me parece un sinsentido total, pero es algo que ya viene pasando desde siempre, digamos, desde que se introdujo el VAR, es como que siempre viene habiendo este tipo de offsides. Esta temporada no nos había tocado sufrir ninguno, si no me equivoco. Recordemos, temporada pasada tuvimos, si no me equivoco, fue Leeds, uno que fue escandaloso, que fue la punta del botín de Harry Kane. Pero me parece que eso ya como que estaba aceptado, como que, bueno, puede ser que te cobren un offside así, aunque no me parezca bien, obviamente. Pero el tema de Doherty me parece, yo no veo falta en ningún momento. Veo que justamente, lo mismo lo dijo Eric Dyer, que a veces los arqueros están sobreprotegidos, que justamente, si no me equivoco, es el arquero quien choca a Doherty. Y por eso se hace un lío con las manos y se le termina cayendo la pelota y le termina rebotando y se le termina yendo adentro del arco. Pero lo que pasa es que tendríamos que estar viendo la jugada en este preciso momento para poder demostrarlo, pero yo no veo de ninguna manera que Doherty sea el que impacta al arquero, sino
veo que pasa todo lo contrario, en mi opinión, por lo menos. Sí, lo raro es el criterio que adoptaron para sancionar la jugada, para terminar decretando que fue falta en ataque. Lo raro es justamente eso, ¿no? La disparidad en el criterio, porque vemos que a otros clubes se les ha dado quizás más crédito en este tipo de circunstancias y las sanciones han sido diferentes a las que le ha tocado a Tottenham. Vemos que en partidos como este han sido sanciones irrisorias, ¿no? En donde te anulan un gol prácticamente por tomar un hombro. Recuerdo aquel gol que anulan si no recuerdo mal, a Aurier por un hombro adelantado por parte de Son en King Power Stadium frente a Leicester, que era el 2-1 y después el partido terminó, perdón, era el 2-0 y después el partido terminó 2-1 a favor de Leicester, ¿no? Después de esa jugada con un gol de Ricardo Pereira para terminar decretando el 2-1 por parte de los locales en aquel momento. Pero justamente digo, es raro porque ya se vienen dando varias situaciones similares a las que ha pasado frente a Southampton y el más damnificado me parece de todo esto es Tottenham. Pero antes de pasar ya al siguiente tema, que me parece que es muy, pero muy importante, tanto como las polémicas y como todo lo que hemos estado analizando hace momentos nada más, me gustaría primero dos preguntas. La primera es si te quedó algo en el tintero y la segunda ya para ir pasando al siguiente tema, ¿no? Pero primero saber si te quedó algo más para decir acerca de este tópico. No, no, continuamos. Lo que te quería preguntar, Mati, justamente tiene que ver con esta versión actual y muy mejorada de Harry Winks. Me parece que es para destacar que no hay que pasar por alto, que no hay que obviarla, porque fue un jugador que ha sido muy, pero muy criticado. Recordemos que en algún momento de esta temporada y del anterior, sobre todo, ha sido vinculado con un traspaso fuera del club. Algunos decían que se podía ir a modo de préstamo, otros de manera permanente. La afición ha sido muy crítica con el jugador, pero vemos que tanto con estos últimos partidos, precisamente con Antonio Conte, y el jugador ha manifestado ya en varias entrevistas que se siente muy cómodo con el entrenador italiano y que le dio la oportunidad y él la está tomando con las dos manos. Por eso me gustaría preguntarte cómo evaluás o cómo estás evaluando esta versión de Wings, si crees que es un veranito, por así decirlo, si es algo pasajero, como pasó con Dele Alli en algún momento, o si crees que se pueda mantener en el tiempo. A ver, todavía obviamente no lo podemos saber eso. Es un tema de ver cómo continúa el caso, digamos. Pero obviamente el partido que vimos el día martes por parte de Winks fue de lo mejorcito que vimos en estos últimos años. Contra el Liverpool también ha tenido un gran partido. Si no me equivoco, hasta ha salido jugador del partido. Y justamente ayer metió 2 pases gol, obviamente uno terminó siendo anulado, pero me parece que el mérito es el mismo, porque al final, como decíamos antes, son centímetros nomás. Lo único que tuvo en el partido del martes fue una salida en falso que terminó como retardándose y le comen la espalda, si no me equivoco, pero justamente él termina recuperando esa pelota. Pero después tuvo un gran partido, pero me parece que, a ver, aunque Højbjerg no esté teniendo la mejor de sus formas, digamos, en este último tiempo, me parece que no estamos todavía en la discusión si es Winks un pretendiente del puesto de Højbjerg. Me parece que, sí, obviamente si sigue con este esquema, me parece que Winks sigue siendo una alternativa todavía, que no termina de ser un jugador que discute por ese puesto para mí. Pero me parece que es un gran avance, por ejemplo, tener a un Harry Winks que puede ser un suplente de lujo, se podría decir. Más que suplente, rotación, constante rotación, porque vemos que Højbjerg, por ejemplo, temporada pasada ha jugado todos los partidos de Premier League, casi los 90 minutos todos los partidos, que si no me equivoco, desde su llegada al club, el único partido por Premier League que se perdió fue contra el Liverpool por un positivo de COVID y si no me equivoco contra el Crystal Palace volvió, así que sí, fue solo ese. Entonces, me parece que el tema de Højbjerg hay un tema físico ahí, un tema de cansancio, un tema de rendimiento quizás también,
Entonces hay que ir con calma, hay que seguir a Winks con este nivel, obviamente, con esta... El compromiso me parece que siempre lo tuvo, dentro de todo, pero como decíamos, tampoco hay que... Lo mismo cuando hablamos de la conteneta, por ejemplo, cuando hablamos de el buen partido que tuvo Dele Alli contra Liverpool. Son un partido, son dos partidos, son tres partidos. Hay que ver si esto continúa, si esto se puede llevar a un más largo plazo, pero obviamente es un jugador que siempre, a ver, desde que salió de la cantera y desde que vimos sus primeras apariciones y sus mejores momentos, obviamente siempre fue un jugador de una calidad y de un buen pase increíble, que en estos últimos años se había estancado y quizás lo veíamos muy lateralizador siempre, que no tomaba esos pases arriesgados, que justamente en este último tiempo me parece que fue ese el gran cambio, el de poder arriesgarse un poco más, y al arriesgar y acertar es como que gana confianza y termina mejorando en todo su juego, digamos, no solo en arriesgar un poco más, sino ese tema de arriesgar lo termina mejorando por completo, digamos. Sí, es uno de los grandes cambios que se ha dado en el último tiempo, precisamente porque algo de lo que se le criticaba era que él no daba ese pase que arriesgue, digamos, no daba ese pase que lastime a la defensa rival como lo dio. Yo destaco, por ejemplo, que ahora se me viene a la cabeza, ¿no? Ese pase que le pone a Heung-min Son que deriva en la jugada del penal. Salisu, que ya tenía amarilla, lo hace expulsar Winks con esa jugada, con ese pase este, fenomenal que metió entre líneas para dejar a Son mano a mano con el arquero. Y me parece que, a ver, estoy con vos en el sentido de que no hay que emocionarse ni hay que volverse loco con estas últimas actuaciones de Winks, pero se ve una evolución en el jugador y es importante destacarlo, porque algo, repetimos, algo de lo que se le ha criticado muchísimo en el último tiempo fue que constantemente lateralizaba y no arriesgaba, no daba ese pase vertical, ese pase que lastima a la defensa rival, que desequilibre quizás en cierto modo, eh, pero justamente ahora se lo ve un poco más atrevido, un poco más suelto, un jugador que también ha tenido algunas que otras, algunos que otros errores. Recuerdo alguna pérdida, ¿no? Cerca del área que terminó recuperando la pelota en este mismo partido frente a Southampton. Pero me parece también que se debe un poco a la falta de opciones que brinda el equipo a la hora de salir jugando. Esto es algo que yo vengo viendo permanentemente, sobre todo desde ese empecinamiento que tiene Conte, o no sé si llamarlo empecinamiento, pero sí como si fuera uno de los mandamientos que tiene él como director técnico, que les inculca a los jugadores con que tienen que salir jugando de abajo. Se lo ve constantemente, de que a los jugadores no se le, a los defensores precisamente, ¿no? No se destacan, no se ven opciones de pase claro. A veces hay que revolearla o hay que recurrir al bochazo largo, al pelotazo largo, sobre todo por parte de los centrales, tanto de Dyer como de Sánchez como de Davis, porque no hay opción de pase claro. Esto me parece que también lo tiene que trabajar Conte y el equipo, por supuesto, porque me da la sensación de que no se ve justamente, ¿no? Esa movilidad que tienen otros equipos. Y no sé qué opinás vos, Mati, al respecto, pero da para pensar, ¿no? De que este equipo todavía le falta aceitar ese tipo de cosas como para tratar de competir de alguna manera a equipos del Big Six que ya tienen bastante aceitado la salida de abajo. Sí, pero a ver, no me parece algo negativo, me parece que es algo que es lógico, digamos, que con uno había mucho pelotazo, se podría decir, se le daba libertad, sobre todo a Dyer, por ejemplo, para tirar los pelotazos que quisiese, pero justamente Conte no puede en un mes explicarle a los jugadores cómo salir de abajo y obviamente, como vos decías, tener todos los movimientos aceitados. Lo que sí puede es pretender que esa ideología se vaya arraigando de a poco a los entrenamientos, al juego en los partidos y demás. Y me parece que es algo positivo tener esta salida de abajo. Recordemos, por ejemplo, su Inter contra el Barcelona, si no me equivoco, era en fase de grupos. Un golazo que meten saliendo desde un saque de arco, digamos que recorre desde los centrales hasta
una definición, si no me equivoco, es de Lautaro Martínez. Pero realmente fue un aspecto que se vio muy trabajado en el Inter de Conte y que si el Tottenham lo puede sumar a su, además de poder tener buenos contraataques, además de poder tener una buena dupla ofensiva como Kane y Son, si puede sumar esta característica de tener buen juego desde abajo, me parece que sería un plus increíble, pero también tenemos que tener en cuenta quiénes son los tres de abajo. Son Ben Davies, Eric Dyer y Davinson Sánchez. Me parece que ninguno de los tres tiene la clase o la jerarquía, por ejemplo, que podrían tener, no sé, De Vrij, Bastoni y Skriniar, por ejemplo, en su Inter. O que podrían tener, no sé, Cuti Romero, quizás De Vrij y Lisandro Martínez, por ejemplo, en un hipotético Tottenham del futuro, digamos. Me parece que también hay que tener en cuenta las herramientas con las que se intentan este tipo de movimientos y de características del juego, pero al fin y al cabo me parece que es algo positivo, que obviamente se tendrá que trabajar. No sé si ya cumplimos los 2 meses todavía no, los 2 meses no, pero estamos al borde de cumplir los 2 meses bajo Conte, falta una semana o algo más. Y me parece que además de ver este tipo de cambios, obviamente lo destacamos siempre, hay un cambio desde la actitud, desde el correr más, desde dejar todo en la cancha, que quizás se deba también a un impacto desde el principio del proyecto, desde el principio del ciclo Conte en Tottenham, pero me parece que es algo que el Tottenham tiene que sostener si quiere competir y justamente, generalmente no lo mencionamos, pero el Tottenham está en condiciones de poder pelear un cuarto puesto y me parece que lo que debería intentar hacer es llegar en algún momento a poder robarle ese cuarto puesto a, si no me equivoco, a West Ham que está en este momento y poder quedarse ahí en ese cuarto puesto, digamos, agarrado con uñas y dientes, digamos, con sus garras para que nadie lo pueda sacar de ese cuarto puesto y sería obviamente el gran objetivo de esta temporada, además de poder sumar un hipotético título. Sí, yo debo serte sincero, totalmente sincero, tanto a vos como a la audiencia. La verdad es que el cuarto puesto lo veo muy, muy difícil, precisamente porque justamente, ¿no? Si perdés puntos de este tipo contra rivales como Southampton, quizás el partido frente a Liverpool puede tener otra visión o otro análisis al respecto, otra conclusión. Pero me parece que perdiendo puntos, mejor dicho, porque el partido no se perdió, pero perdiendo puntos de esta naturaleza, de esta envergadura, da la sensación de que la cuarta plaza para entrar a puestos de Champions League va a ser muy, pero muy difícil de conseguir. Totalmente, pero también hay que tener en cuenta que Manchester United ha empatado contra el Newcastle, por ejemplo, que el Arsenal tampoco es un equipo que viene del todo bien y el West Ham United tiene sus grandes partidos, pero también tiene muchas flaquezas en otros partidos. Entonces, eh, obviamente al Tottenham le falta para ser un claro merecedor o un claro protagonista para esa pelea por el cuarto puesto, pero me parece que viendo las circunstancias de los otros competidores, porque más que esos tres competidores no hay por el cuarto puesto, me parece que ahí sobre todo está la esperanza del Tottenham de poder llegar a un cuarto puesto, más que nada en los rivales y viéndose también a uno cómo está en relación a ellos. Ahora, hablabas antes de Conte, hablábamos, mejor dicho, del técnico italiano y todo lo que quizás ha podido cambiar en tan corto tiempo en este puñado de partidos. Por eso a mí me gustaría preguntarte qué conclusión parcial, teniendo en cuenta justamente, ¿no?, este puñado de partidos que ha estado al mando, qué conclusión podés sacar del mandato de Conte hasta el momento y si crees que los cambios surtieron un efecto positivo o si para tu manera de ver el fútbol quizás no están en el camino correcto, si se quiere. A ver, yendo de lo más básico a quizás después ir complejizando un poco, me parece que, como decíamos, la actitud ha cambiado, no solo del cuerpo técnico, sino también de los jugadores. Creo que el hincha está más comprometido también, como que se nota más convencido con la idea Conte, o por lo menos con el nombre, como quieras.
que con un Espíritu Santo, obviamente, es un nombre que convence menos, por lo menos. Me parece que se ha logrado mantener una localía fuerte, cuesta salir de visitante, al contrario, eso como un punto muy flaco que tiene este equipo, que contra el Mural le ha costado, contra el Southampton le ha costado, pocos partidos de visitante tuvo, más que esos. Si no me equivoco, son los únicos dos. No, Everton también, que fue un 0-0 también muy, muy pobre, pero también eran los primeros días de Conte bajo el mando. Y después, yendo a lo más táctico quizás, no me termina de cerrar el 3-4-3 por un tema de que lo veo a Son como un rol más de media punta que de extremo y eso no me gusta. Me gusta el rol que toma Lucas Moura, si está en un buen momento, me gusta, pero justamente eso, por lo menos en mi visión, que Lucas Moura esté en ese rol significa que Son tienen que estar en ese rol de media punta extremo, que no me termina de gustar. El 3-5-2 que ha planteado, por ejemplo, contra el Liverpool, me gusta. A ver, obviamente no nos gusta defenderlos unos 90 minutos y salir de contra. Pero digo, me parece que es un planteamiento efectivo que ha dado resultados por el momento y que puede seguir dando. Pero me parece que falta probar más alternativas. Me parece que falta probar un 3-4-1-2, por ejemplo, donde se juegue con un mediapunta claro, a lo más parecido 4-2-3-1, digamos, donde tenés un 10, que es el claro, sea Lo Celso, sea Ndombele, sea Lucas Moura, sea el que sea. Y me parece que también tenemos que empezar a notar, obviamente hay que equivocarse, hay que tener errores para darse cuenta de cómo tendríamos que hacerlo bien, pero me parece que hay que empezar a notar que Bryan Gil es un jugador que tiene que jugar por izquierda sí o sí, por lo menos en mi visión. Por derecha no me termina de cerrar. Dele Alli no puede jugar más de atacante, tiene que jugar de mediocampista siempre. Me gusta que Winks quizás haga dupla con Skip, pero me parece que Skip se pierde cuando lo adelantan un poco y dejan a Winks a sus espaldas, entonces me parece que se tendría que emprolijar eso un poco. Me parece que Reguilón, por ejemplo, tendría que ser un poco más punzante en ataque o tendría que, quizás, no sé cómo se trabaja, pero practicar un poco más porque se nota que a veces se desorienta quizás en ataque. Con Sessegnon no lo hemos visto tanto tampoco, así que tendría que tener más minutos también, lamentablemente está lesionado. El tema de Emerson no me termina de cerrar, es un lateral que no desborda nunca, que nunca gana en velocidad y tira un centro, es raro, como decíamos, como decía las de Gold más que nada, se supone que sobre todo para Tichy y Hitchen le estarían buscando una salida a Doherty, aunque sea a préstamo o como sea, y buscarían traer un carrilero por derecha, aunque sea suplente. Y me parece que también habría que buscar alternativas en el fondo, sobre todo. Está muy bueno que Davinson Sánchez tenga buenos partidos, que tenga buenos cierres, que tenga buenos cruces, pero sabemos cómo funciona Davinson Sánchez y su cronograma futbolístico, digamos que tiene 2, 3 buenos partidos y después ya sabemos lo que pasa. Entonces me parece que hay que pensar en Tanganga como una alternativa al central por derecha, no en una alternativa al carrilero por izquierda, al carrilero por derecha, al central por izquierda. Me parece que habría que darle más oportunidad por ese lado, antes que también vuelva Cuti Romero, por ejemplo, que se supone que vuelve a fines de enero. Habrá que ver si vuelve en la posición en la que había estado, que era justamente donde ahora está jugando Davinson Sánchez por derecha. Y me parece que lo último que me queda por mencionar es el tema Kane y Son. Kane parecía que estaba volviendo en confianza con estos 2 goles el día martes. Esperemos que pueda seguir así y esperemos que pueda revivir, digamos, renacer esa dupla que vimos, sobre todo fin de año pasado con Mourinho, que fue de lo mejor que tuvo la era Mourinho entre Kane y Son, que básicamente eran dupla récord en asistencias, goles, digamos, entre ellos dos y asistencias y demás. Me parece que eso es el plus que tiene el Tottenham y que todavía no lo puede explotar Conte. Sí, todavía cuesta ver esa fluidez en ataque que se vio la temporada pasada entre Kane y Son con tanta chispa, con tanto dinamismo. Cuesta todavía. De hecho, yo creo que esta temporada no se ha visto casi nunca. Quizás en alguna situación aislada, pero no se ha visto, o si se vio muy, pero muy pocas veces, muy, pero muy escasas veces. La verdad que ha sido este,
quizás de lo más decepcionante de Tottenham en esta temporada, porque muchos, incluyéndome, pensábamos que el gran problema iba a ser la defensa, si bien es algo en lo que hay que trabajar, pero uno de los grandes problemas ha sido el ataque, donde menos problemas hemos tenido la temporada pasada con una efectividad muy, pero muy alta, sobre todo a la altura de equipos del Big Six y especialmente en las primeras fechas, en las primeras etapas, en donde se veía el equipo bastante suelto y bastante fluido. Ahora, pasando ya, cambiando de página, si se quiere, y dando un salto en el tiempo hacia atrás, tenemos que retroceder hacia el partido frente a Crystal Palace, en donde nos ha quedado lejos y en el tiempo, si se quiere, pero no quería pasarlo por alto, si bien hay pocas cosas para destacar, porque fue un partido en el que se definió prácticamente en el primer tiempo, con 2 goles muy tempranamente, con la expulsión de Sajá, eh, y muy pocas cosas para destacar. Los cambios, si se quiere, estuvieron bien hechos, no hubo objeciones, a diferencia de lo que fue el partido contra Southampton, que fue bastante, eh, generó bastante materia de análisis. Pero me gustaría preguntarte cómo lo viste al equipo en líneas generales y sobre todo teniendo en cuenta que el partido de ida había sido bastante diferente en relación al juego, ¿no? Tottenham le había pasado lo que le pasó al Crystal Palace en esta última, o en esta anteúltima fecha, mejor dicho, en donde perdió 3-0 por el mismo resultado y también quedó expulsado un jugador, en este caso fue Tanganga, con un mismo, con algo en común también, que tuvo como protagonista a Sajá en esa disputa. Por eso me gustaría preguntarte qué cosas podés sacar en limpio, qué te pareció positivo y qué no, si es que hay, ¿no? No, sí, a ver, me pareció una, como decíamos, como planteábamos en el post partido que hicimos, una antítesis total con lo que fue el partido de ida, por ejemplo, que donde justamente Sajá no es que hace expulsar, pero le hace ganar una amarilla a Tanganga, que después termina con una falta ganándose la segunda y siendo expulsado, de ahí se termina abriendo el partido para Crystal Palace, que lo termina ganando 3-0. Y en este partido fue quizás un tanto distinto en cuanto a la cronología, pero al fin y al cabo, bueno, Tottenham abre el partido con un golazo no sé si golazo, pero una definición imparable de Harry Kane, que el arquero quiso poner la mano, pero realmente no había chances. Después un segundo gol de Lucas Moura con un salto increíble que le gana de cabeza, si no me equivoco, a Joaquín Andersen. Y después de eso se da la expulsión de Wilfred Zaha, que como decíamos, tiene una primera intervención, digamos, en el partido con esa amarilla, ese empujón de atrás a Davinson Sánchez, y después en una pelota que se va a un lateral, si no me equivoco, hay otro empujón, pero todavía peor, digamos, a la altura de la cara, si no me equivoco también contra Davinson Sánchez, y ahí se gana la segunda amarilla, pero completamente merecida, digamos, una idiotez, decían los mismos relatores del partido. Eh, y la verdad que sin sentido total. Pero sabemos que es un jugador que tiene sus chispas, Wilfred Zaha. Pero sí, después del partido no hay mucho más que mencionar. Hubo un estancamiento, se podría decir, en el comienzo del segundo tiempo del Tottenham que le dejó alguna que otra chance al Crystal Palace para que se arrime al arco del local, pero después el Tottenham termina reaccionando, termina metiendo el tercero, termina ingresando Brian Hill, termina ingresando Berwin, terminan saliendo a descansar, por ejemplo, Skip, termina ingresando Don Dombele también, en un partido donde obviamente los últimos minutos se saca Harry Kane, básicamente era lo que todos preveíamos, que iban a descansar para poder estar el martes, y justamente me parece que lo más destacable fue eso, el tema de, además de estando ganando y sólidos en el partido, cómo se regulan los esfuerzos. Si se regulan del lado, saco a los jugadores para poder meterlos en el partido entre semana a los 90 minutos, o si se regulan del lado, vamos a jugar menos intenso 20 minutos, que quizás nos puedan crear alguna que otra chance, pero físicamente corremos menos o algo así.
entiendo que es lo que pasó en los primeros 20 minutos del segundo tiempo, y es justamente algo que tenemos que plantear, sobre todo por el calendario que se viene ahora, que obviamente este sábado 1 de enero de 2022 tenemos una visita a Vicarage Road contra el Watford, y después arranca una seguidilla que es, la verdad, además de que no para, es terrible. Es Chelsea por semis de Carabao Cup. Después Morecambe un fin de semana, un domingo, que ahí, además de que es de local, digamos, me parece que va a ser un partido para suplentes y juveniles. Después de nuevo Chelsea, después Arsenal, después de nuevo Chelsea, y después veremos cómo se reprograman los partidos, pero la verdad que como se viene un mes tan terrible, me parece que tenemos que plantear esta situación de cómo regulamos esfuerzos. Si desgastando menos dentro de la cancha o básicamente sacando a los jugadores del partido para tenerlos en partidos que se juegan cada 3 días. Sí, hablabas antes de justamente dosificar esfuerzos y creo que en un partido en el que se va a tomar esa determinación, creo yo, es no de gran manera, pero me parece que este próximo partido frente a Watford, más allá de que sea de visitante, va a ser un partido en el que se van a ver algunos cambios. Por eso ya para arrancar, te voy a dar la posible formación, lo que se ha quizás de alguna manera presentado como la posibilidad más factible y más viable dentro de los parámetros eh, del equipo que podría llegar a presentarse en cancha frente a Watford. El 11 sería de la siguiente manera, con Lloris en el arco, Davinson Sánchez, Dyer y acá la modificación, Jafet Tanganga, para darle descanso a Ben Davis, que es el único central zurdo, digamos, por naturaleza. Doherty, Højbjerg, Skip y Reguilón, Moura, Harry Kane y Heung-min Son. Yo no sé si vislumbrás algún cambio, si crees que Conte se inclinará por alguna sorpresa o si en su defecto mantendrá la estructura que planteó frente a Southampton, ¿no? Que resulta quizás un tanto raro de pensar, más que nada que justamente, ¿no? Que Dele Alli siga siendo de la partida. A ver, teniendo en cuenta la carga de minutos, más que nada, que tuvieron los jugadores, obviamente Lloris va a ir al arco, pero yo le daría un descanso a Davinson Sánchez, que si no me equivoco viene jugando 90 minutos tras 90 minutos, y justamente Ben Davis descansó contra el Crystal Palace, entonces me parece que Tanganga, yo lo veo más ingresando por Davinson que por Davis. Entonces sería Tanganga, Dyer, Davis. Después a Emerson lo veo jugando, a Reguilón quizás también, obviamente esperando el regreso de ese señor lo más pronto posible. Y acá tenemos la mayor complicación. Obviamente Kane y Son van a estar de arranque. Bueno, o eso esperamos. Estamos atentos a cualquier sorpresa igualmente. Y quedan 3 posiciones por cubrir. Veremos si juega Lucas Moura de arranque, supongo que sí. Si no lo hizo contra el Southampton, supongo que contra el Watford lo hará. Y entonces sería un 3-4-3 donde en el mediocampo Skip va a estar, sí o sí. Si no juega contra el Southampton ni un minuto es porque contra el Watford va a estar sí o sí. Y el tema es si juega Winks acompañándolo, si juega Højbjerg acompañándolo, si juega Ndombele acompañándolo, si Lo Celso llega a volver y llega a tener minutos. Yo quizás me arriesgaría por un Skip Højbjerg o como mucho Skip Ndombele, quizás. O bueno, Skip Winks también puede ser. La verdad que no estoy seguro para nada. Así que, como decíamos, es complicado en este momento de la temporada ver la carga de esfuerzos sin estar en los entrenamientos, obviamente. Y es algo que tendrá que decidir Conte, obviamente. Y, a ver, para seguir con la previa, digamos, lo que más me parece que cómo tenemos que enfocar este partido es que jugamos de visitante de nuevo. Ya sabemos que de local nos está yendo dentro de todo bien, invictos, todo lo que quieras. Pero hay que intentar de nuevo de poder hacerse fuerte, aunque no sea en casa. Poder hacerse fuerte aún estando en Vicarage Road y, digamos, es un equipo que está en lo más bajo de la tabla. Es un partido que tenemos que ganar sí o sí, si queremos pelear por el cuarto puesto. Y me parece que no tiene que haber excusas nuevamente, ni de VAR, ni de arbitraje, ni de lo que sea. Es un partido que el Tottenham
tiene que salir desde el minuto cero a ganarlo. Sí, yo creo que, a ver, estoy en la misma sintonía que vos, Mati. Me parece que son puntos en donde si no los terminás ganando, son los que te lamentás a final de temporada. Porque al fin y al cabo, cuando haces el balance general de lo que fue la temporada en sí, de la manera en que se dieron los partidos, los puntos que pudiste obtener o recolectar a lo largo de toda la temporada, son partidos en donde te terminás lamentando no haber sumado de a tres y que al fin y al cabo te terminan costando una clasificación a Champions o en su defecto, en el peor de los escenarios, a Europa League, algo que quizás no, o quizás no, en realidad el objetivo es pelear por entrar a puestos de Champions y no otra cosa, pero bueno, habrá que ver cómo se dan, sobre todo cómo reacciona Tottenham a esta clase de partidos y me parece que algo que hay que destacar, ya para ir cerrando este bloque e ir metiéndonos en el último que tiene que ver con las noticias, que tenemos muchísimas noticias para comentar, tiene que ver con que Tottenham, para mi gusto, debería encarar este partido, depende de lo que haga Chelsea. ¿Por qué digo esto? Porque Chelsea el fin de semana juega contra Liverpool, en un partido en donde, si se quiere, definen bastantes cosas en la parte de arriba de la tabla, en ese lote de tres candidatos para hacerse con el título al final de la temporada. Pero me parece que el club debería estar pensando también en esa semifinal de Carabao Cup que va a enfrentar a Chelsea el 5 de enero, partido que primero lo hará de visitante y definirá de local. Por eso creo que en cierta parte Tottenham tiene ventaja, ¿no?, con respecto a ese partido, porque enfrenta a un rival, si se quiere, de menor valía del que va a enfrentar Chelsea, y a Chelsea le va a costar en ese sentido porque va a tener que enfrentar a un rival de la misma jerarquía y ya para ponerlos en contexto, con dos lesiones, no sabemos la gravedad hasta el momento, pero estamos hablando de Christensen y de Rhys James, que han sufrido dos lesiones el día de hoy en el partido que tuvo a Chelsea empatando frente a Brighton de local. Sí, como decías, empatando el Chelsea y el Liverpool siendo derrotado por Leicester. Es justamente la mejor situación para el Tottenham como que para que el Chelsea se enfoque en el partido contra el Liverpool y justamente, a ver, juegan el día 2 de enero, tienen descanso el día 3 y el día 4 y ya el 5 nos enfrentamos por semifinales de Carabao Cup en Stamford Bridge. Ellos obviamente después juegan el 8 por FA Cup, juegan contra el Chesterfield, obviamente ahí no es un rival de menor valía, y volvemos a jugar el 12. A ver, en un lapso de 10 días van a tener que jugar 3 partidos con un equipo, con un 11 de gala, se podría decir, si es que se toman las semifinales de la FA Cup, como creo que se las deberían tomar, como un partido realmente definitorio. Y me parece que, como planteábamos en el último postpartido, el Tottenham va a ir a esa primera ronda de semifinales, digamos, a esa ida de las semifinales, medio a tantear la situación. Yo supongo que va a ir a, no sé si defenderse, pero va a ir a intentar sacar un buen resultado dentro de todo. Tampoco arriesgarse tanto, sabiendo que el Chelsea viene practicando el esquema con el que juega Tottenham hace ya más de un año. Y yo creo que el Tottenham va a ir a especular un poco la ida y según cómo se dé el resultado es como planteará la vuelta. Pero me parece que, como vos decías, tiene un gran plus el Tottenham en que primero tiene un día más de descanso y también hay que tener en cuenta la diferencia entre enfrentar un Watford y enfrentar un Liverpool. Es totalmente abismal. Sí, 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 por eso decíamos antes de que en ese sentido, si se quiere, la ventaja corre por el lado de Tottenham, de que por ahí, sobre todo teniendo en cuenta de que es un equipo corto, el nuestro, y que deberá tener en cuenta justamente eh, que puede, ¿no?, el técnico Conte recurrir a los cambios y a tratar de dosificar esfuerzos para poner el 11 de gala o el ideal, porque yo creo que de gala sería si estuviera Cristian Romero, por ejemplo, pero me parece que debería pensar en esto el técnico italiano como para
plantear de alguna manera, en el caso de que el partido salga mal con las variantes que se realizaron, bueno, tendrá que meter mano en el banco, digamos, y echar toda la carne al asador, como se dice en la jerga argentina, pero se deberá justamente plantear el partido teniendo en cuenta estos aspectos o estos factores que darán me parece que también van a tener influencia, ¿no? En lo que va a significar el partido frente a Chelsea por esas semifinales de la Carabao Cup, partido de ida, ¿no? Y perdón que me olvidaba, posterior al partido de vuelta, el Chelsea enfrenta, digamos, el partido de vuelta es el día 12, el día 15 el Chelsea enfrenta al Manchester City. Eh, digamos, es terrible el calendario que tienen. A ver, para plantearlo fácilmente, antes del partido de ida enfrentan al Liverpool y posterior al partido de vuelta enfrentan al Manchester City. Tampoco es que nosotros tengamos el calendario más fácil del mundo, tampoco, porque después del partido de vuelta, el día 16, enfrentamos al Arsenal, pero es un día más de descanso. El Arsenal no es lo mismo que el City, también lo tenemos en cuenta. Pero bueno, digamos, está todo dado como para que enero sea un mes donde esté realmente todos los equipos a full y lamentablemente suponemos que va a haber algunas bajas y lesiones, obviamente también, pero por lo menos va a ser un lindo mes de fútbol donde va a haber muchos partidos definitorios y va a ser, esperemos que salgamos lo mejor posible de ese mes. Sí, esperemos que salgamos victoriosos, por supuesto, ¿no? Con, con resultados que sean favorables para el equipo y que terminen depositando Tottenham en una hipotética final, si bien nos estamos apresurando, nos estamos adelantando demasiado en el tiempo, siempre está en el hincha, ¿no? Pensar, y más que nada teniendo en cuenta que del otro lado del cuadro, repito, nos estamos adelantando, pero del otro lado del cuadro tenés a Liverpool o Arsenal, ¿no? Se podría dar una final hipotética contra el clásico rival de toda la vida. Vamos a pasar ya al último bloque, que se nos ha pasado bastante rápido este programa. Hemos tenido muchísima información para tratar, bastante análisis de los últimos partidos y sobre todo de la actualidad del club. Pero la primera noticia que ha circulado en las últimas horas y ya es oficial es que Heung-min Son no ha sido llamado por parte de la selección surcoreana para el próximo parón internacional entre el 15 y el 21 de enero. Me parece que es importante destacarlo esto porque justamente, ¿no? Ha sido algo que ha mantenido y ha despertado preocupación por parte de los fanáticos, sobre todo con la carga que sufren los jugadores, carga física y muscular que sufren los jugadores en sus equipos y sobre todo cuando tienen que ir a sus selecciones. Sí, aparte, obviamente, teníamos un derby del norte de Londres en esas fechas. Esperemos que, por favor, pase algo parecido con tema Cuti Romero, que la Argentina sobre finales de enero y comienzos de febrero va a estar jugando sus eliminatorias, que en realidad ya está clasificado, entonces no tiene mucho sentido, serían amistosos casi, por lo menos para la Argentina, ¿no? Y se hablaba de que al estar Cuti Romero recién volviendo de una lesión y que no juega ya hace un mes, a ver, en el Tottenham no juega desde el partido contra el Everton, que fue el día 7 de noviembre. Ya va más de un mes, casi dos, que no juega, y justamente se espera que vuelva justamente para fines de enero. Entonces, lo que se habla es que Argentina tampoco convocaría a Cuti Romero, y justamente tuve un acto fallido recién, perdón, por el tema de Lo Celso, que también está sufriendo lesiones últimamente. También su último partido que ha jugado fue contra el Everton, si no me equivoco, ha tenido minutos. El último partido que ha arrancado titular fue bajo Nuno Espíritu Santo el día 30 de octubre contra el Manchester United, y había vuelto de una lesión de rodilla que tuvo contra Brasil el mismo día que Cuti Romero se lesiona también del tendón de la corva. Giovanni Lo Celso tiene una lesión en la rodilla y, si no me equivoco, vuelve a estar disponible para el partido contra el West Ham en el banco, si no me equivoco. No, contra el Liverpool vuelve a estar en el banco, y otra vez contra el Crystal Palace vuelve a estar fuera del banco por lesión nuevamente. Entonces veremos también cómo se trata
Tema Lo Celso selección, tema Lo Celso lesiones, tema Lo Celso mercado de transferencias, quizás también. Que es un jugador que, como decimos siempre, por lo menos nosotros los argentinos, en la Argentina, en la selección, ha rendido fenomenal. En el Tottenham es otro jugador directamente. Sí, diría Mourinho, si lo ve, es el hermano, ¿no? O el primo, no Lo Celso, no es el Lo Celso que conocemos. Eh, bueno, dicho sea de paso, Mourinho es el menos indicado para hablar de este tema, sobre todo después de lo que ha pasado justamente cuando él estuvo en el club. Pero cambiando de tema ya, otra de las noticias que circula al respecto tiene que ver con Dusan Vlahovic, un jugador que ya desde hace rato que está en el radar de Tottenham y que justamente, ¿no? Los representantes del futbolista eh, piensan o se dio esta filtración de que los agentes de Vlahovic piensan que tanto Tottenham, Arsenal, Manchester City o Manchester United, cuatro equipos del Big Six, son buenos candidatos para el serbio. O sea, serían buenos partidos, por así decirlo. Habrá que ver si Vlahovic eh, decide enfilar para el norte de Londres o la parte correcta, ¿no? Como decimos acá, el norte de Londres. Completamente. Recordemos los rumores que había habido con tema Arsenal anteriormente, cuando se hablaba de que supuestamente no era un buen partido justamente para Vlahovic el Arsenal. Recordemos también lo que se ha hablado en todo el mundo Manchester City sobre traer un nuevo delantero centro y que siempre se ha negado esa posibilidad. Y tema Manchester United, no sé si justamente con Cristiano Ronaldo y todos estos temas, no sé si sería la gran opción para Vlahovic. También Tottenham teniendo a Harry Kane, hay que ver cómo se reorganizaría el equipo o si iría al banco Vlahovic. Pero, como decimos siempre, bueno, no como decimos siempre, me parece que Vlahovic la opción verdadera de poder haberlo sacado por un buen precio fue hace 6 meses. Ahora es una opción más complicada, es más la opción, digamos, la probabilidad de poder sacarlo está más desde el lado de que el jugador se quiere ir de su club, o no sé si se quiere ir, pero tampoco está en la mejor situación con la Fiorentina. Entonces, me parece que más la expectativa está por ese lado que por temas económicos, porque me parece que el Tottenham, como se viene diciendo, después de la pandemia, tantas pérdidas y todo eso, no sé si se puede permitir tanto gasto en el mercado de fichajes y, como decíamos antes, las prioridades son un carrilero derecho, quizás suplente, un central zurdo, quizás para competirle el nivel a Ben Davis, no tendría que ser sí o sí un clase mundial, digamos, y después lo que se dice, no se dice si suplente, si titular, si nivel clase mundial, si nivel más o menos, pero un 9 que como decimos, no sabemos si para ser suplente, si para jugar con Harry Kane, no sabemos, pero obviamente el Tottenham va a ir en busca de algún 9 por lo menos. Sí, veremos quién podría tomar ese rol, ¿no? Porque hablábamos antes de Vlahovic, pero también han circulado otros nombres. Recuerdo, por ejemplo, el de Weghorst en el pasado, hace ya lejos y en el tiempo. Pero bueno, veremos a quién decide traer Tottenham o por quién deciden poner la mira para traerlo. Después otra de las noticias, dos concretamente muy parecidas en el caso de situaciones contractuales. La primera tiene que ver con Hugo Lloris. Varias fuentes cercanas al club, precisamente a las de Airgol y compañía, han manifestado que hay optimismo por parte de Tottenham y también por parte de los agentes del longevo arquero eh, para una próxima extensión de contrato. Así que veremos si se puede llegar a buen puerto en esta nueva negociación, que dicho sea de paso, también sostienen que no hay ningún tipo de negociación por parte de tanto del club como de los agentes de Harry Kane para una hipotética renovación de contrato. Y déjame ir, más que nada el tema Harry Kane me parece que será para hablar más adelante, pero el tema Hugo Lloris, no se le encuentra ningún tipo de lógica de por qué, si Lloris siendo capitán obviamente se va a querer quedar seguramente,
¿por qué el club no ha firmado un nuevo contrato y ha tenido que llegar a esta situación de que ya desde el día sábado o domingo puede negociar con cualquier club un precontrato? Es una situación, pero que no se le encuentra ni el sentido desde el punto de vista económico. Obviamente va a ser muchísimo más caro desprenderse de Lloris de manera libre, de manera gratis y contratar otro arquero que firmarle un nuevo contrato a Hugo Lloris. Es la opción más barata, es un jugador que quizás está por debajo del radar porque el nivel que tiene es increíble y no se habla tanto, pero realmente es la opción más barata y es la opción que está en el club hace 10 años ya casi, es la opción que mejor viene rindiendo en este último momento. No se le encuentra sentido, básicamente, por qué Hugo Lloris todavía no ha firmado un contrato y esperemos que no nos asusten y que lo firmen próximamente. Esperemos si no sea así y que termine llegando a buen puerto la negociación o la hipotética negociación que habíamos dicho en anteriores ediciones, que existe un optimismo por parte de las dos partes de que las negociaciones justamente se intensifiquen en este mes de enero que está próximo a arrancar. Recordemos, estamos a 29 de diciembre, estamos a poco menos, poco más de 48 horas para que comience el nuevo año. Las últimas dos noticias tienen que ver, una con una lesión, que es la de Steven Bergwijn, que lo ha confirmado Antonio Conte en su rueda de prensa. Se lesionó, no va a volver para este fin de semana. Se dice que es una lesión muscular. No se dice, no, en realidad lo confesó Conte en su rueda de prensa. Y tiene para 10 días, otra vez, jugadores que se lesionan constantemente. Sí, y lo ha sufrido contra Crystal Palace, recordemos, esa lesión en los pocos minutos que ha ingresado, porque contra el Southampton no ha formado parte ni del banco de suplentes, como decíamos. Y preocupa porque no sé si hay otra opción en punta de ataque para reemplazar por lo menos unos minutos a Harry Kane, que obviamente no sea Heung-min Son. Sí, habrá que ver si Lucas Moura podría tomar ese rol. Es raro. La verdad que resulta difícil, sobre todo teniendo en cuenta que es la posición en la que más le cuesta a Tottenham reemplazar a su jugador. Y la última noticia que tenemos para el día de la fecha tiene que ver con el perfil que está buscando Tottenham para ese central, que muchos dicen que está buscando un central por izquierda, algo que escasea en el mercado y ni que hablar en Tottenham, que es el único central que tiene por naturaleza en ese puesto, es Ben Davies. Eh, el perfil que está buscando el conjunto londinense es Stefan de Vrij, así que se dice que podría llegar a ser la opción más factible, por lo menos desde el punto de vista del gusto del club o las ganas que tienen de contratar un central con esas características, pero lo cierto es que la información que circula es que es poco probable que el Inter decida venderlo en enero. Totalmente, totalmente. También hay que pensar en la situación del equipo vendedor, digamos. El Inter está peleando básicamente la liga nuevamente. Es complicadísimo que te vendan una pieza tan clave eh, en medio de la competición. Le quedan 18 meses de contrato, si no me equivoco, es decir, para el mercado de junio-julio le va a estar quedando un año de contrato. Me parece que va a ser más viable en ese momento una posible contratación. Pero como repasaba a las de Gold mismo, nos decía que básicamente hace un mes había habido esa reunión entre Conte, Paratici, Hitchen y quizás algún componente más de esa cúpula directiva, futbolística, de fichajes, digamos más que nada, donde básicamente la reunión había quedado en dame un mes más para analizar a los jugadores y en un mes nos volvemos a reunir y vemos quién está para seguir, quién está para que se vaya, qué posiciones necesito. Por el momento lo que se sabe es lo que dijimos, de un carrilero derecho, un central zurdo y un delantero centro, digamos, un 9. Eso es lo que se habla de parte de Paratici y Hitchen. Todavía no se sabe qué es lo que quiere Conte. Se habla de que la reunión o se dio en estos últimos días o se va a dar o se va a estar dando en estos próximos días. Recordemos que desde el 1 de enero ya arranca el mercado, así que ya
tendrá que ser antes de esa fecha. Quizás se hable un poco o algo de esto en alguna de las conferencias de prensa que se vienen ahora, sobre todo previo a Watford, que si no me equivoco va a estar siendo el día jueves la conferencia de prensa, o viernes como mucho. Y como decíamos, falta ver el punto de vista de Conte, pero todo pareciera indicar que por parte del club no hay tanta plata para invertir en este mercado de enero y las posiciones que se buscan son esas: carrilero derecho, central zurdo y un delantero centro. Bueno, veremos qué es lo que decide hacer el club al respecto en caso de que decidan o que se pueda encontrar, mejor dicho, algún candidato ideal para ocupar esos puestos que han sido un punto muy débil de Tottenham, sobre todo en este último tiempo. Y más teniendo en cuenta la falta de fondo de armario, dirían en Europa, con la que cuenta el conjunto de hoy de Antonio Conte. Queridos amigos, hemos llegado al final de esta edición. La verdad es que ha sido mucho más larga de lo habitual porque justamente teníamos muchísimos temas para hablar. La inactividad que hemos tenido concretamente en el podcast ha derivado en una edición especial mucho más extensa, con más material, con más detalles y con mucha más información como tratamos de traerles en todas y cada una de las semanas en las que nos toca grabar contenido, en la que nos toca generar este tipo de contenido, pero la verdad que lo hemos pasado genial. Y por supuesto, ¿no? Los recordatorios de siempre. Recuerden que pueden participar y hacerse miembros de la Peña Buenos Aires Spurs a través de Twitter e Instagram como Buenos Aires Spurs. Ahí pueden tomar contacto con los chicos que les van a dar todo el instructivo y los pasos a seguir para poder afiliarse a la misma. También recuerden, por supuesto, que nos pueden seguir a través de Twitter e Instagram en @spurs.análisis, ¿no? Ahí vamos a estar brindando todo tipo de novedades, de noticias y todo lo que circule, todo lo que tenga que ver en relación al mundo Tottenham. Y justamente te quería dar los últimos minutos, los últimos segundos para que te puedas despedir, Mati, y hacer algún tipo de conclusión o de recordatorio final, ¿no? Así es. Muchísimas gracias, Enzo, siempre por tenerme en cuenta. Como decimos siempre, si lo están viendo en Spotify, sepan que también tienen la alternativa de verlo en YouTube. Sobre todo si nos quieren dejar un comentario, lo ideal sería que lo dejen ahí en la caja de comentarios de YouTube, que es donde quizás sería todo un poco más organizado. Decirles también que por parte mía, por lo menos, y del canal de YouTube, más que nada desde el punto de vista de Londres Blanco, vamos a estar bastante activos, no solo yo, no solo Juan Pablo, sino toda la peña en general. Seguramente va a estar la previa del Watford el día viernes, seguramente va a haber algún directo después del partido, quizás el domingo también. Estamos hablando para poder estar los más activos posibles. Y justamente como hablábamos de tantos partidos en enero y sobre todo tan importantes, vamos a intentar al estar yo por lo menos de vacaciones, al estar, digamos, en una zona, en una temporada del año que se presta más para relajarse un poco, estar enfocados en Tottenham, en el canal de YouTube, en el podcast y todo esto. Así que tan solo viendo los videos, comentando, dejando un like, sepan que nos motiva muchísimo para seguir con esto. Y si les gusta, digamos, es la manera más positiva que tienen de aportar a todo esto, digamos. Así que muchísimas gracias a todos por ver y les dejo acá con el conductor, el principal de este programa, para que ya deje cerrando todo. Así es, Mati, muchísimas gracias. Y también, nuevamente, ¿no? Recalcar esto, que voy a hartar, ¿no? Voy a taladrar la cabeza de más de uno con lo que voy a decir, pero por supuesto, darle las gracias a todos los que han estado, los que se han pasado por Mar del Plata, que hemos tenido unas semanas espectaculares, tanto a vos, Mati, a Mati Andrades, a Juan Pablo, a Enzo, la verdad que la hemos pasado fenomenal y han sido unos días más que inolvidables. Ha sido, la verdad, que un enorme placer de mi parte poder compartir partidos, reacciones, risas, alegrías de todo tipo. Así que, queridos amigos, hemos llegado al final de esta edición. No olviden de todos los anuncios y todos los recordatorios que les hemos hecho en esta última edición para tenerlos en cuenta y lógicamente nos estaremos encontrando o reencontrando, mejor dicho,
en la próxima edición de Hermandad Spurs. No se lo pierdan. Adiós.